Fátima, estrella y guía para los últimos tiempos. Este libro es una respuesta a las preguntas de aquellos que desean conocer mejor el mensaje y la espiritualidad de Fátima. El primer objetivo de las siguientes líneas es considerar, meditar y comentar las palabras, gestos y actos de la Virgen Santísima durante las apariciones. Asimismo, las palabras del ángel de Fátima, así como las reacciones de los tres niños y de aquellos creyentes que estuvieron presentes en la cova Dairia. El segundo objetivo es ayudar al lector a aplicar a sí mismo el mensaje de la Virgen Santísima y cumplir con sus pedidos en lo que concierne a la conversión, la salvación y la santificación personal. El tercer objetivo es compenetrar al devoto de Fátima con la presencia espiritual del Inmaculado Corazón de María, de tal manera que por sí mismo se convierta en un instrumento en sus inmaculadas manos, para hacerla conocer y así conducir a muchos pobres hijos de Eva a seguir sus pasos. Desde hace muchos años, el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima ha sido el instrumento elegido por la Inmaculada para llevar el mensaje de Fátima a todos los hogares. La consecuencia fue una verdadera ola de conversiones. Dado que nos estamos preparando para el jubileo del centenario de sus apariciones, volvamos a ser hijos fieles de nuestra Madre Celestial, que imitan la vida espiritual de los tres niños de Fátima. Reunámonos a su alrededor como una pequeña armada, para convertirnos en puentes y canales, por los cuales pueden fluir sus gracias para la conversión y santificación de las almas. Esto vale especialmente para los caballeros de la Inmaculada y los miembros de la Legión de María, que están destinados a ser apóstoles de Fátima, para conducir a muchos a conocer y amar a María. Debido a los importantes objetivos espirituales de este librito, quisiera guiar el foco del lector totalmente hacia los verdaderos acontecimientos y su explicación. Todas las citas y conexiones de los acontecimientos fueron tomados del excelente libro de Frère Michel de la Sainte Trinité. Oh dulce e inmaculado corazón de María, sé, la salvación del alma mía, jaculatoria preferida de la Beata Jacinta. Capítulo 1. 2017, 100 años de Fátima. Nosotros, los caballeros de la Inmaculada, deseamos preparar el gran jubileo del centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, y también celebrar los 100 años desde la fundación de la Milicia de la Inmaculada. Deseamos llevar tantas almas, como sea posible, a los pies de la Inmaculada, que luchan en su pequeña armada por el triunfo de su corazón inmaculado, y la victoria de la mujer apocalíptica sobre el dragón y sus aliados. Como caballeros de la Inmaculada, nos hemos comprometido a vivir según las reglas de la Militia Immaculate, y para ello debemos conocer lo que ella nos comunica a través de su instrumento, San Maximiliano Kolbe. Por esta razón, todo caballero debería leer y meditar sobre el libro, La Inmaculada, nuestro ideal. En él se describe en detalle el espíritu, el objetivo y los medios de la Militia Immaculate. Como apóstoles de Fátima, debemos responder a las solicitudes que la Virgen María dirigió a los tres niños de Fátima y darlo a conocer entre la gente lo más posible para conseguir su salvación y conducirla al Señor. De ahí que debemos conocer la historia exacta de las apariciones, las palabras y los actos de María, así como la vida y los mensajes de los niños, que ella ha elegido para comunicar su gran mensaje para los últimos tiempos. Primero, debemos definir lo que son las apariciones de Fátima. Fátima comienza con un preludio en el año 1915. En 1916 Lucía, Francisco y Jacinta tuvieron 3 apariciones del ángel en primavera, en verano y en otoño. En 1917, Nuestra Señora se les aparece 6 veces en un campo llamado Cova Dairia, del 13 de mayo al 13 de octubre, con excepción del 13 de agosto. Dicho día, los niños estaban en la cárcel y no pudieron ir al lugar de las apariciones. Sin embargo,
Nuestra Señora, se les aparece el 19 de agosto en un lugar llamado Baliños. El 13 de julio, la Madre del Cielo les promete que vendría 2 veces más, para introducir la devoción a su Inmaculado Corazón y solicitar la consagración de Rusia. El 10 de diciembre de 1925 se le aparece a Sor Lucía, postulante en Pontevedra, y el 13 de junio de 1929 en Tui. Jacinta y Sor Lucía tuvieron más apariciones de Nuestra Señora de carácter personal. Sor Lucía tuvo varias revelaciones de nuestro Señor y de Nuestra Señora, no visiones, sino locuciones interiores que respondían a sus preguntas, concernientes a la práctica de la devoción al Inmaculado Corazón. Si alguien desea entender el mensaje de Fátima en su totalidad, debe conocer todos los detalles de las 3 apariciones del ángel y las 8 apariciones de Nuestra Señora. Además, es de la mayor importancia recolectar las declaraciones esenciales de los 3 niños de Fátima, y considerar sus vidas y su conducta como respuesta auténtica a las solicitudes de Nuestra Señora. De esta manera, ellos se convierten en nuestros guías de cómo vivir el mensaje de Fátima, para convertirnos en verdaderos apóstoles de su mensaje. El año de 1915. La historia de Fátima tiene un preludio interesante en 1915. Lucía, el día de la primera confesión, se arrodilló frente a la estatua de Nuestra Señora del Santo Rosario en su iglesia parroquial, y según palabras de Sor Lucía: me postré ante Nuestra Madre Santísima, para pedirle con todo el ardor de mi alma, que guarde mi pobre corazón solo para Dios. Y mientras le repetía esta humilde oración una y otra vez, con mis ojos fijos en la estatua, me pareció que me sonreía. Y con una mirada amorosa y un gesto amable, me aseguraba que lo haría. Mi corazón se desbordó de alegría, y no podía balbucear ni una sola palabra. Después de su primera comunión a los 8 años, ella se encargó de cuidar las ovejas de la familia. Un día, junto con otras 3 niñas, se fue a los campos vecinos a pastar las ovejas. Escuchemos su relato. Alrededor del mediodía comimos nuestro almuerzo. Después, invité a mis compañeras a rezar el rosario conmigo, lo que aceptaron con fervor. Apenas habíamos comenzado, cuando allí, delante de nuestros ojos, vimos sobre los árboles una figura suspensa en el aire. Parecía como una estatua hecha de nieve, que con los rayos del sol veíamos semitransparente. ¿Qué es esto?, preguntaron mis compañeras bastante asustadas. Les respondí que yo no sabía, y seguimos rezando, con nuestros ojos fijos en la figura delante de nosotros. Cuando terminamos nuestra oración, la figura desapareció. Esta visión ocurrió 2 veces. Más tarde Lucía explicaba: esta aparición me dejó una cierta impresión, que no sé cómo explicar. Poco a poco esta impresión se desvaneció, y si no fuera por los acontecimientos que siguieron, yo creo que lo hubiera olvidado completamente. Escrutemos el sentido de estas intervenciones silenciosas del cielo. Primero, cuando Dios está dispuesto a realizar algo grande entre los hombres, generalmente prepara a los elegidos para que se conviertan en sus instrumentos aptos y adecuados. Lucía era una niña pequeña, llena de sentido común y un alma muy sencilla, pero fue elegida para llevar una vida extraordinaria, que exigía una humildad heroica y un profundo amor dispuesto a sufrir inmensamente. Estas tareas extraordinarias exigen gracias extraordinarias. La sonrisa de Nuestra Señora fue el primer contacto profundo y sobrecogedor con el mundo sobrenatural, y tales toques santifican el alma enormemente. La presencia del ángel ofrece un entendimiento sobre la grandeza de este mundo sobrenatural, que deja una profunda impresión en el alma, tan profunda que las palabras humanas no pueden explicarlo. Segundo, después de estas apariciones, los primeros sufrimientos de la pequeña Lucía vienen de su familia. Antes era la pequeña consentida, ahora tuvo que aprender lo que cuesta tener visiones y ser la confidente del cielo. Lejos de aprovecharse de ello, de enaltecerse y ser adulada,
perdió todo lo que hacía feliz su niñez. Hablando de las críticas de su madre y sus hermanas, Lucía escribió: «Yo sentía esas palabras y gestos de menosprecio muy profundamente, ya que estaba acostumbrada a recibir caricias». Lecciones para nosotros. Desde ya, estos preludios silenciosos nos imparten lecciones importantes. Primera lección. Dios prepara los grandes eventos que están por acontecer. El Señor necesita sus mensajeros, ángeles y santos, para que la gente se abra a las gracias que han de venir. Para Lucía, fue la sonrisa de la Reina del Santo Rosario. Santa Teresa del Niño Jesús también fue curada por la sonrisa de Nuestra Señora de las Victorias y las 3 apariciones silenciosas del ángel. Para nosotros, es la gracia de convertirnos en caballeros de la Inmaculada, y los mensajeros que nos fueron enviados son grandes santos marianos que nos conducen a estar cerca de nuestra Madre Celestial. San Griñón de Montfort nos hace entender cuánto necesitamos de la Virgen Santísima para santificarnos. San Maximiliano Kolbe nos pone bajo su bandera, de modo que podamos cumplir con la voluntad de Dios y responder al llamado de Cristo Rey. Debemos también acercarnos a San Miguel Arcángel y a nuestro ángel de la guarda, que de manera silenciosamente similar nos ofrecen profundas impresiones celestiales. Segunda lección. El cielo, los ángeles y los santos, y Dios mismo, están infinitamente sobre nuestro entendimiento. Dios mismo tiene que prepararnos para esta luz infinita. El modernismo y los movimientos carismáticos de hoy en día, así como muchos otros movimientos protestantes, han tenido el triste efecto de destruir la verdadera comprensión de Dios como infinita majestad. Si los niños ya tiemblan delante de la aparición de un ángel, ¿cómo sería ante Dios mismo, el creador de un número casi infinito de ángeles? Estamos acostumbrados a hablar con Jesús como si habláramos con un colega y de acercarnos a Nuestra Señora como una buena y linda madre. Les damos quejas, como si fueran solo un poquito más de lo que somos nosotros. Si San Juan cae de rodillas delante de un ángel a causa de su majestad, si la aparición de santos hace que las personas caigan al suelo, sin tener el valor de mirarles a los ojos, es incomparable esta reverencia profunda de la nuestra. Es por ello que debemos aprender nuevamente a comportarnos correctamente delante de realidades sobrenaturales. De otra manera, nunca las encontraremos. Tercera lección: cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más tenemos que sufrir. Los niños de Fátima van a recibir una inmensa alegría y gozo de parte de Nuestra Señora, pero tienen que pagar por ello. Lo mismo vale para nosotros, apóstoles de Fátima. Cuanto más queramos servir a Dios, tanto más nos van a rechazar las personas del mundo. El sufrimiento viene generalmente de personas cercanas. Si tú quieres servir a Nuestra Señora, vas a perder muchos de tus llamados amigos. Vas a sufrir malos entendidos, humillaciones, burlas y desprecio, pero ten de seguro que vas a recibir otros amigos. Vas a recibir consuelos que el mundo no conoce.